Cordial saludo, mi nombre es Carolina Jiménez, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil y actualmente me encuentro cursando Práctica 2. A continuación voy a darles a conocer la socialización de mi proyecto de intervención de mi práctica pedagógica. Este proyecto de intervención se lleva a cabo en el municipio del Cairo, en la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño, en el grado Transición. El nombre de mi proyecto de intervención pedagógica es Fortalecimiento del desarrollo psicomotriz desde una estimulación adecuada en los niños y niñas del grado Transición de la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño. Como presentación, en el primer punto tenemos avances y aprendizajes en la construcción del planteamiento del problema, instrumentos de recolección de información y propósito de los mismos, avances y aprendizajes en la construcción de los objetivos, relación de las experiencias significativas de aprendizajes diseñadas e implementadas en el proyecto de acción pedagógica. ¿Qué espera del proyecto en términos de impacto para los participantes del proyecto de acción pedagógica? Y como último punto, proyecciones para el desarrollo de las prácticas 3 y 4. Bueno, como avances en el planteamiento del problema, pues tenemos que este grado de transición presentaba diferentes problemáticas dentro del aula de clase. Al tener comunicación, al tener un contacto y al realizar un proceso de observación en el grupo, pues se llegó a la conclusión en conjunto con la docente, de que una de las problemáticas principales era el desarrollo de la psicomotricidad, debido a que los niños durante el tiempo de pandemia, pues se volvieron niños muy sedentarios, no tuvieron una adecuada estimulación en casa, ya sea porque pues falta de acompañamiento de los padres de familia o porque simplemente los padres de familia no sabían cómo realizar este tipo de estimulación desde casa, lo cual hizo que los niños al regresar pues a la presencialidad llegaran presentando diferentes falencias tanto en su motricidad fina como en su motricidad gruesa. Una pues de las principales causas de esta problemática es la poca estimulación psicomotriz que presentaban los niños y niñas. Como lo venía diciendo, pues no, habían niños que no tenían su manito muy pesada, de que no sabían no sabían manipular la tijera, no sabían moldear una plastilina, como también otra de las causas era la poca coordinación de sus extremidades. Había niños que no tenían un buen desarrollo de su motricidad gruesa, no saltaban en sus dos pies, en un solo pie. Eran niños que no querían jugar, sino estar sentados en su pupitre o, o quizás pegados a los aparatos electrónicos, solo querían estar pues frente a un computador o un celular. Otra de las causas es la lateralidad, pues porque habían niños que ya al tener 5 o 6 años no sabían identificar cuál era su derecha, cuál era su izquierda, dónde era arriba, dónde era abajo. Y también otra de las causas era la orientación tempoespacial. Los niños no sabían tener como una buena coordinación y debido a esto pues se presentan unas consecuencias. Las consecuencias de esto es de pronto el desconocimiento de las familias acerca de la importancia del desarrollo psicomotor, porque como lo decía anteriormente, pues durante el tiempo de pandemia los niños se volvieron niños muy sedentarios, de que solo querían estar frente a un computador, frente a un televisor, y pues porque al no ir a la escuela, pues aquí como el docente, el educador, pues que estaban
al frente de este proceso de estos niños pues era el padre de familia y quizás por desconocimiento no sabían cómo realizar una buena estimulación desde casa. Otra de las consecuencias es la falta de acompañamiento de las familias, porque se observa que hay niños de que no cuentan con un buen acompañamiento en casa, sea porque el padre de familia no está como en sus capacidades para brindar este acompañamiento o simplemente porque delegan la responsabilidad de un todo al educador. Y otra consecuencia es la falta de actividades lúdico-pedagógicas para el desarrollo de la estimulación motriz. Esto se debe debido a que en la escuela no cuentan con un profesional en el área de educación física. Esta, esta área también la cumple la docente encargada del grupo y pues por desconocimiento, quizás porque no se sienta con las habilidades y con las capacidades para realizar este tipo de actividades, pues simplemente las reemplazan por otras actividades dentro del aula que se puedan realizar dentro de la clase. La docente me decía que porque pues anteriormente contaban con el apoyo del monitor de deportes del municipio, pero pues ya en el tiempo de pandemia, ya regresó a la presencialidad, pues este acompañamiento ya no contaban con este acompañamiento, entonces lo cual suplían esta clase de educación física quizás con otras dentro del aula que no, pues no, como para no realizar este tipo de actividades lúdicas, ya que pues para la docente ella dice que se le dificulta un poco porque pues no tiene como esas habilidades de destrezas para llevar este tipo de actividades. Es así como se llega a la pregunta problematizadora, que es cómo podemos fortalecer el desarrollo psicomotriz desde una estimulación adecuada en el aprendizaje de los niños y niñas del grado de transición de la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño. Para llevar este proceso de intervención se utilizaron unas técnicas de investigación. Estas técnicas de investigación fueron la caracterización, que está compuesta por la contextualización y la observación. En la contextualización, pues se da a conocer que la institución educativa donde llevo a cabo mi proceso de prácticas pedagógicas y donde se está llevando a cabo el proyecto de intervención pedagógica, se encuentra ubicado en el municipio del Cairo, en el norte del Valle del Cauca. Es una institución que beneficia un promedio de 856 estudiantes, brindando de 856 estudiantes en estratos entre 1, 2 y 3, brindando educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica en convenio con el SENA. Este proyecto de intervención se lleva a cabo en el grado transición, donde está conformado por 20 niños, por 20 estudiantes en edades entre los 5 y los 6 años. Está compuesto por 11 niños y 9 niñas. Se cuenta con 18 niños colombianos y 2 venezolanos. Son niños pertenecientes en su gran mayoría a familias monoparentales o extensas y donde sus padres se dedican a las labores del campo y pues la mayoría de las mamitas se dedican a las labores del hogar. En la observación, para esta primera fase, la técnica empleada es la observación con el propósito de caracterizar el desarrollo de las prácticas pedagógicas empleadas en el grado transición. Se inicia con una observación directa con la docente y los estudiantes y también con un estudio al PI institucional. El PI institucional se realiza
un estudio para conocer la normatividad de la educación mediante el decreto 1290, con el fin de conocer su modelo pedagógico, que esta institución trabaja bajo el modelo constructivista, conocer sus fundamentos teóricos, también conocer su manual de convivencia, el proyecto de habla, los proyectos transversales que maneja la institución, también conocer como las estrategias lúdicos pedagógicas que realizan a través de actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones como corporal, cognitiva, comunicativa y afectiva. También se lleva a cabo una observación directa. Por medio de esta técnica se pudo realizar una observación objetiva del contexto institucional y del proyecto pedagógico implementado dentro de la institución y dentro del aula de clase. Otra técnica de investigación fue ya el diagnóstico como tal. En esta se identifica y se analiza la problemática a partir de la observación en el aula de clase y el diálogo permanente con la docente. En esta etapa se ve reflejado el momento de aplicar los instrumentos de recolección de información y analizar los resultados de los mismos para identificar la problemática existente. En este diagnóstico fue que se llegó a la conclusión de enfocar mi proyecto de intervención pedagógica en la psicomotricidad, debido pues a toda la información que se recolectó con la docente, a través también de la observación que se realizó dentro del aula a medida que la docente iba realizando sus prácticas, pues de que iba realizando su clase. Se llegó a la conclusión, pues, a través de este diagnóstico de llevar a cabo la problemática de la psicomotricidad. Para llevar a cabo la intervención de este proyecto, pues se emplearon unos instrumentos de recolección de información. Estos instrumentos fueron la entrevista, donde coinciden en la entrevista, pues la entrevista realizada en el proceso fue semiestructurada y fue realizada a la rectora y docente del grado transición, donde ambas coinciden en que una de las principales problemáticas que se logra identificar en el aula es la falta del dominio de la psicomotricidad y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Pero la principal causa era la psicomotricidad en los niños y niñas. Causa de ello es que durante el tiempo, pues, como les decía anteriormente, de pandemia, los niños tuvieron muy poca estimulación motora, fina y gruesa, debido quizás a que los padres eran poco interesados por el desarrollo integral de sus niños, también por la falta de conocimientos o de tiempo. Debido a esto, se ha visto un poco lento el cumplimiento con el plan de área de la docente, ya que ha tenido que empezar desde cero con el proceso de estimulación psicomotriz en los niños y niñas. Entonces, esto ha hecho que su proceso pedagógico pues se vea un poco como lento, debido a que ha tenido que empezar con los niños a realizarle una muy buena estimulación para poder llegar a cumplir los objetivos que tiene en su plan de área. Otro instrumento de recolección de información es el diario de campo. Esta es una herramienta fundamental, ya que permite registrar todas las observaciones vivenciadas en el aula con el fin de mejorarlas y transformarlas. El diario de campo debe brindarle a nosotros como investigadores un monitoreo permanente del proceso de observación. En este diario de campo estamos registrando los avances
como también las debilidades y retrocesos que tienen los niños y niñas con el fin de buscar e implementar nuevas estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos propuestos. Otro instrumento de recolección de información que se implementó fue la evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica permite reconocer no solo las habilidades, sino también los conocimientos que se han adquirido. Cabe aclarar que durante la realización de cada una de las experiencias pedagógicas que se implementan, donde por medio de la planeación se pueden evidenciar los avances y dificultades que se presentan para la intervención de la problemática. Avances y aprendizajes en la construcción de los objetivos. Para la construcción de este proyecto de intervención se plantearon los siguientes objetivos. El objetivo general es fortalecer el desarrollo psicomotriz a través de estrategias lúdico-pedagógicas, mejorando el desarrollo integral de los niños y niñas del grado transición de la Escuela Gilberto Alzate Avendaño. Pues con este objetivo ya se ha dado cumplimiento, ya que se implementaron los objetivos específicos que ayudan a cumplir con la cabalidad del objetivo general. El objetivo específico 1 es identificar las dificultades relacionadas al dominio de la psicomotricidad de los niños y niñas del grado transición de la Escuela Gilberto Alzate Avendaño. Pues puedo decir de que este objetivo sí se cumplió porque esta identificación se llevó a cabo mediante el proceso de los instrumentos de recolección de información. Se logró identificar cuál era la problemática y cuáles eran las dificultades que presentaban los niños. ¿Cuál es una de esas dificultades? Pues en que los niños habían niños en el aula de clase que no sabían cómo coger una tijera, que se les dificultaba rasgar papel, que se les dificultaba cómo manejar su atención. Habían otros niños de que no contaban con una buena lateralidad, no sabían cuál era su derecha, cuál era su izquierda, cuál era arriba, dónde era abajo. También como habían niños que tenían como falencias en su motricidad gruesa, se les dificultaba saltar en un pie, en los dos pies, y de ahí se identificaron las dificultades para poder llegar al objetivo 2, que es implementar diferentes estrategias basadas en la lúdica y el juego que faciliten el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del grado transición de la Escuela Gilberto Alzate Avendaño sede Centro. Para dar cumplimiento con ese objetivo, se diseñaron varias estrategias pedagógicas que se llevaron a cabo con los niños y niñas, donde se logró como evidenciar algunos avances, como también seguir como implementando nuevas estrategias para seguir trabajando las falencias que seguían presentando algunos niños. Y en el objetivo 3, analizar los resultados de la propuesta de intervención pedagógica implementada, identificando los logros y falencias en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. Pues con este objetivo está en proceso, ya que pues apenas se está realizando como un proceso de intervención de implementación de estrategias y donde pues se han logrado evidenciar algunos avances, pero aún falta mucho por recorrer, ya que este proyecto de intervención pedagógica está a largo plazo, entonces todavía nos queda procesos y estrategias que implementar con los niños y niñas para poder evaluar a cabalidad si se logró o no se logró con el objetivo principal, que es el fortalecer el desarrollo psicomotriz. Experiencias significativas de aprendizaje.
Estas fueron unas experiencias que se llevaron a cabo con los niños y niñas, con el fin de fortalecer su desarrollo psicomotriz, tanto grueso como fino. Como primera experiencia significativa, realizamos una experiencia de danza como reconocimiento de la expresión corporal. Esta experiencia tenía como intencionalidad promover estrategias lúdico-pedagógicas que le permitan a los niños y niñas del grado transición potenciar el desarrollo de la expresión corporal, creativo, afectivo y el trabajo en equipo. Esta experiencia a mí me parece, pues en lo personal, que fue muy bonito realizarla porque los niños se mostraron muy dispuestos. Primero se inició como hablándoles de qué es la danza, cuál es el concepto de la danza, hablarles un poco sobre la cultura de nuestro país, de las diferentes danzas típicas que nos representan, que representan nuestras raíces, nuestra cultura. Se les habló un poco sobre las danzas de la región andina, de la pacífica, de la llanera. Se les mostró imágenes, se les proyectó videos de diferentes bailes, donde también se les dio la oportunidad a los niños de participar, de contar cuáles son los ritmos musicales que a ellos les gusta, cuál es la música que escuchan en casa. Después de toda esta proyección, de mostrarles los videos, las imágenes, pues se les dio la oportunidad a los niños de que eh, nos contaran, nos narraran cuál les había llamado más la atención, por qué. Habían niños que se paraban y también se movían como tratando de imitar a las personas que estaban en esos videos. Después de esto, se realizó un calentamiento con los niños, se les explicó que íbamos a preparar un baile donde ellos iban a bailarle a sus papitos, a mucha gente. Se montó una coreografía con la canción La Pollera Colorá. Se inició, se pretendía hacer con todo el grupo, pero pues fueron había niños que no les llamó como mucho la atención. A la final se logró hacer con 4 niñas, 4 niños, el cual había niños que mostraban mucho interés, mucha pasión por la danza, por la música, eh, y pues fueron niños que mostraron mucho dominio pues se logró como fortalecer mucho su motricidad gruesa, porque pues había niños que al principio se les dificultó mucho, pero al estar como ensayando, pues ya fueron como soltándose en un poco más, dejaron la pena y pues se logró cumplir con el objetivo como tal, que era montar la coreografía y realizar el baile mediante un evento cultural en la institución. Otra de las experiencias significativas fue los grandes pintores. Esta actividad tenía como intencionalidad desarrollar la sensibilidad estética, la apreciación artística y la capacidad creativa, explorar y adquirir destrezas con diferentes materiales y técnicas, ayudando a fortalecer el desarrollo motor fino por medio de actividades oculomanuales. Durante esta actividad, pues también logró generar gran impacto en los niños y niñas. Fue una actividad que les llamó mucho la atención. Para dar inicio con esta actividad, pues se les habló un poco sobre algunas esculturas colombianas, sobre algunos pintores colombianos. Se les habló un poco sobre qué nos produce, qué nos produce el estar
plasmando una pintura, qué sentimientos puede despertar. Se les habló un poco sobre algunos pintores de nuestro municipio, ya que pues en el grado uno de los niños es nieto de uno de los pintores más reconocidos de nuestro municipio, entonces el niño allí contaba las experiencias de que el abuelo pintaba personas, que el abuelo pintaba paisajes, que el abuelo pintaba figuras geométricas. Entonces fue una oportunidad para que el niño contara un poco sobre la experiencia de su abuelo y sobre lo orgulloso que él se siente de la labor que realiza su abuelo. También esta actividad pues fue muy significativa para los niños porque tuvieron como que el, el momento para expresar lo que ellos sentían, de trazar formas, de conocer colores, de mezclar colores. Allí había niños que me decían, profe, yo voy a preparar el color gris y lo preparo con negro y blanco. Se sentían orgullosos de que su docente, la profe del grado transición, les haya enseñado a mezclar colores. Habían niños que a través de la pintura pues plasmaban eh, lo que estaban sintiendo, otros plasmaban su familia, otros plasmaban figuras. Fue una actividad muy significativa para ellos, les gustó mucho, se divirtieron bastante en esta actividad y se mostraron muy atentos y participativos. Por medio de esta actividad, pues también se pretendía que los niños dominaran un poco su motricidad fina y se vio grandes resultados, ya que había niños que al principio no sabían cómo manejar el espacio dentro de una hoja, pues ya en esto se puede evidenciar de que han logrado pues se han visto los avances en esos niños que presentaban estas dificultades, de que ya por lo menos tenían una dirección para pintar, tenían un mejor agarre. Fue muy positivas a la realización de esta experiencia. Y como tercera experiencia se realizó una clase de educación física que con la intencionalidad de trabajar la motricidad gruesa. Eh, la intencionalidad de esta actividad es realizar actividades lúdicas que le permitan a los niños y niñas tener un mejor dominio de su motricidad gruesa, realizando diferentes ejercicios motores que les permitan no solo el dominio de su cuerpo, sino que también trabajar su atención, su concentración, como también el desarrollo de su capacidad espacial, la agilidad, la coordinación y el equilibrio. Durante esta actividad, pues, los niños también se mostraron muy participativos. Este grupo se caracteriza por eso, por ser niños muy atentos, muy respetuosos y sobre todo muy participativos en el desarrollo de las actividades. Aquí se inició con un calentamiento, también con estiramiento para que los niños de pronto no fueran a sufrir algún desgarre. Y después, pues se llevó a cabo una actividad con los hula hula, donde los niños debían como saltar en un solo pie, después saltar en los dos, y pues también se logró ver grandes resultados, ya que se observa que en su gran mayoría ya poseen un buen dominio de su motricidad gruesa. Impacto en los participantes del proyecto. Bueno, como primer punto, se logró que los niños y niñas adquirieran habilidades en el desarrollo psicomotor como dominio de su lateralidad, ya que en su gran mayoría de los niños del grado transición ya identifican cuál es su derecha, cuál es su izquierda, dónde es arriba, dónde es abajo. También el equilibrio, porque ya logran como sostenerse en un solo pie, ya caminan en una línea recta, también la coordinación y sobre todo el trabajo en equipo.
son niños que han aprendido a trabajar colaborativamente y en equipo. Como segundo punto, tenemos a los padres de familia, docentes y directivos, pues se quiere generar un impacto en ellos, que se concienticen y trabajen de manera conjunta en la importancia de estimular el desarrollo psicomotor, ya que este es un factor determinante en el desarrollo integral de la primera infancia. Y como tercer punto, se pretende generar impacto en el desarrollo de actividades que propicien el óptimo desarrollo motriz, aprendizajes significativos, desarrollo de destrezas, la creatividad, valores y la implementación de reglas y nuevamente el trabajo en equipo. Proyecciones para el desarrollo de las prácticas 3 y 4. Para realizar este cuadro, pues se tuvo en cuenta la problemática como tal y se plantearon las siguientes actividades de acuerdo a un cronograma de trabajo que realicé. Tengo una proyección de que para el año 2022, durante la práctica 3, desarrollaré actividad como relevo de animales, habilidad manual, ejercitación corporal, reconocimiento del espacio, inflar y desinflar el cuerpo, con mis oídos dibujo la naturaleza, realizar carrera de obstáculos, observo y dibujo y finalizaríamos con la actividad ejercicios posturales. En la práctica 4 tengo como proyección trabajar lecturas rítmicas, juego de palabras, mi cuerpo es una letra, competencia de palabras, salto la cuerda y el túnel. Estas actividades pues se llevarán a cabo con los niños se proyecta que con los niños de primero, ya que pues transito con los niños que estaban en este año lectivo 2021 en transición, transito con ellos para el grado primero para seguir con la intencionalidad del proyecto. Muchas gracias. Este es mi sustentación de mi proyecto de intervención pedagógica. Espero haya sido entendible y comprensible para ustedes.